Informa FM de las Sierras, como siempre, la noticia a través de la radio de la gente, esta vez nuevamente para charlar con Facundo Jaime de Secaitra. Sabemos que viene trabajando desde hace mucho tiempo este organismo, tratando dentro de lo posible de informar y de formar también, sin ninguna duda. Hoy vamos a estar charlando, y un temazo verdaderamente, especialmente para las comunidades relativamente chicas como la nuestra, y que tiene que ver con las luces de giro. Yo las uso, el resto no, pero las utilizo como corresponde, en el momento que corresponde, me olvido. Debe haber tantos diagnósticos desde este punto de vista. ¿Cómo te va, Facundo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, el placer de saludarte. Varios diagnósticos, ¿no? Digo, gente que lo utiliza, gente que lo utiliza a medias, gente que utiliza la luz de giro cuando se le antoja, a veces no. Digo, en este diagnóstico permanente que ustedes llevan adelante, deben de haber obtenido distintos datos. Sí, la realidad es que fue más que interesante los datos que obtuvimos a raíz de este estudio. ¿Por qué? Porque, como bien decías, yo uso las luces y el resto no. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? En una primera medida le preguntamos a la gente sobre su accionar, sobre su conducta propia, y ahí nos manifestaron en un 89%, casi 9 de cada 10 de los consultados, dijeron que eran usuarios habituales de las luces de giro, mientras que cuando a las mismas personas le consultamos sobre si pensaba que el resto de su entorno vial, de su contexto, si utilizaba o no las luces, ese 89% descendió a un 12%, es decir, el día y la noche sobre una misma conducta, pero cuando nos preguntan sobre el accionar propio es una cosa y cuando nos consultan sobre el accionar ajeno es otra muy distinta. Bueno, y esto, sabemos que esto ha generado, dentro de esta estadística, ustedes seguramente han notado que hubo, y seguirá habiendo seguramente, accidentes, porque uno se sorprende a veces cuando el que marcha adelante va a doblar hacia la izquierda o hacia la derecha. Y es muy típico de los pueblos, que como nos conocemos todos, suponemos que el que viene atrás nos conoce y sabe para dónde voy a doblar, ¿no? Totalmente, es algo muy habitual. O mismo pensar que mirando por los espejos y viendo que no viene ningún vehículo atrás, esa señal lumínica carecería de eficacia, ¿no? Porque no hay quien me mire. Lo que pasa es que muchas veces los conductores de automóviles no entienden o por ahí obvian que la señal lumínica no solo es para hacerse visible para el resto del tránsito, sino que también para ciclistas y hasta peatones. Obviamente avisar y hacer que el resto de mi entorno sepa con suficiente antelación cuál va a ser mi próximo movimiento, lo que va a hacer es que voy a darle previsibilidad al resto. Entonces, de esa forma van a poder ajustar su propio comportamiento para, obviamente, llevar al mínimo posible el riesgo de siniestro y así evitar toda posible colisión, ¿no? Facundo, ¿y qué pasó en este testeo con la franja etaria? Digo porque quizá el comportamiento de la gente mayor es distinto a los más jóvenes. ¿Qué es lo que notaron? Sí, totalmente. Vimos sostenida esta tendencia que notamos con respecto a que por ahí los adultos mayores son un poco más cumplidores. Ese 89% cuando aislamos las edades y solo analizamos a los mayores de 50, subió a un 94%, mientras que cuando hicimos lo mismo con menores de 30 años, ese 89% se transformó en un 81%. Ahí vemos cómo claramente descendió varios puntos porcentuales en los adultos jóvenes, ¿no? En los mayores jóvenes. ¿Y cómo se hace para poder hacer docencia en todo esto, ¿no? Más allá de este gran trabajo que ustedes vienen realizando desde hace bastante tiempo, no solo por las luces de giro, sino por todo lo que tiene que ver a cómo nos conducimos, ¿no? Bien, yo creo que esto que estamos haciendo, de hecho, es un muy buen puntapié. ¿Por qué? Porque quizá cuando hablamos de las luces de giro, hablamos de algo que realizamos casi que habitualmente y casi como un automatismo. ¿Qué quiero decir? Nos levantamos a la mañana, nos fijamos que los espejos estén bien ubicados, nos ponemos el cinturón de seguridad y comenzamos nuestro trayecto un poco automático. Entonces esta charla lo que hace es hacer que quienes nos estén escuchando puedan evaluar su conducta, ver si utilizan o no habitualmente las luces de giro y en caso de no hacerlo entender que esa falta de comunicación, que mejor dicho,
colocación de las luces de giro, tanto en la legislación como obviamente en los vehículos, no es caprichosa, no es que los fabricantes de vehículos dijeron, bueno, vamos a ponerle luces de giro, sino que tanto eso como la bocina, como cualquier otra herramienta que en nuestro vehículo nos sirva para comunicar, va a hacer que tengamos una conducción mucho más segura y que todo nuestro entorno vial pueda llegar sano y salvo a su destino. Hay que empezar a tratar de entender que tenemos que poner nuestro granito de arena para mejorar y para tratar de hacer a la seguridad vial un lugar más seguro. En el caso de los jóvenes, obviamente, hay que hacer un mayor esfuerzo, hay que machacar más aún, porque son quienes están dándole forma al entorno vial del futuro, ¿no? También en esta encuesta hemos observado, de acuerdo al comunicado que ustedes han emitido, que han consultado sobre algo muy importante y que en rutas a veces cometemos cierta torpeza en este aspecto, que son las luces de emergencia o las luces intermitentes, cuándo sí y cuándo no hay que utilizarlas, ¿no? Exactamente. Colocamos esa consulta como cierre de nuestra encuesta. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros nos sentamos a pensar este estudio, te cuento, en realidad lo encaramos como un estudio sobre la comunicación en la seguridad vial. Entonces, ya hablamos de las luces de giro, de la importancia de anunciar nuestra maniobra con suficiente antelación. Ahora lo que tenemos que hablar, por eso colocamos la cuestión de la baliza, es sobre la importancia de que lo que comuniquemos, que el mensaje, sea compartido tanto por el emisor como el receptor. Es decir, si yo coloco la baliza en una situación en donde la ley no prevé el uso, recordémosle a la gente que en caso de lluvia, de baja visibilidad, la Ley Nacional de Tránsito no prevé el uso de la baliza. Lo que prevé es que debemos ir a una velocidad menor, a una velocidad precautoria, y obviamente tener los cuidados que hay que tener cuando el pavimento está mojado, húmedo, porque vamos a necesitar una mayor distancia de frenado. Pero si yo coloco una baliza porque hay lluvia, muy posiblemente quien reciba ese mensaje, quien observe que yo puse la baliza, pueda pensar que estoy por detenerme o que ahí se da alguno de los casos específicos por los cuales el artículo 47 de la Ley Nacional plantea el uso de las luces intermitentes, que debe ser bajo emergencia, es decir, usarse para indicar la detención en estaciones de peajes o zonas peligrosas, u obviamente la ejecución de maniobras riesgosas. Si yo quiero hacerme visible con baja visibilidad, el auto tiene luces que se activan de forma automática con el freno, que son las llamadas luces de stop. Esas luces se van a prender un rojo muy muy intenso, entonces en caso de lluvia muy posiblemente el resto del tránsito nos pueda ver y estemos bien visibles. Lo importante será que si emitimos algún tipo de mensaje, ya sea con una bocina, con un guiño o con la baliza, ese mensaje que estamos dando sea entendido por el receptor con el ánimo que el emisor ejecutó esa señal, ¿no? Si yo me tiro abajo, por ejemplo, voy a la banquina por X motivo, pinché un neumático o veo algo extraño en el auto, ¿qué luz tengo que utilizar más allá del guiño, obviamente, para indicar que bajo, ¿no? No, claro, obviamente el guiño para bajar y luego cuando nos estamos por detener colocar la baliza. Obviamente una vez que descendemos del vehículo por desperfecto mecánico, tendremos que ir al baúl, colocarnos nuestro chaleco refractario para hacernos bien visibles al resto del tránsito y obviamente colocar la baliza móvil, que podría obrar también un cono, unos metros detrás del vehículo para que obviamente la gente que viene circulando esté alertada de que estoy detenido por un desperfecto mecánico. Bueno, tema no menor, el que terminás de mencionar, tema baliza, que muchos ni siquiera la llevan en los vehículos, ¿no? No, totalmente, es fundamental el kit de seguridad, es fundamental tener el matafuego dentro del habitáculo bien sujetado a algún lugar y a mano del conductor, cosa de que si tiene alguna necesidad de utilizarlo, lo tenga a mano. Y obviamente dentro del kit de seguridad estará la baliza, estará el gato, para cambiar la goma, obviamente la goma de auxilio, y obviamente también el chaleco refractario, insisto, para que nos podamos hacer bien visibles para el resto del tránsito en caso de que haya baja visibilidad. Sí, para evitar un accidente más que nada, ¿no? Sí, totalmente. Facundo, nuevamente gracias por hacer docencia en estos minutos y no cabe duda que te vamos a seguir molestando. No es molestia, por favor, el placer de siempre y estaremos hablando seguramente en algunas semanas con algún nuevo estudio. Un saludo grande. Un abrazo, hasta pronto. Hasta aquí informó FM de las Sierras, charlando sobre estos temas que son de interés general en definitiva y que sirven, como decíamos recién, charlamos con Facundo Jaime,
para hacer docencia, ¿no? Para aprender lo que ya tendríamos que haber aprendido, pero en definitiva son conceptos que hay que refrescar, que hay que recrear, porque más de una oportunidad se nos olvida. Seguimos en la tarde de FM de las Sierras.